Oye, ¿cómo está el clima allá abajo? Chao. Bienvenida mi chatita, siempre bromeando con ella por la amistad que nos une. Vinimos hacia el aeropuerto Jorge Chávez a hacerle esta recepción, a conocer, como dice, de primera mano, ni bien llega al Perú, sobre tu gira por Europa. ¿Qué tal, ñañita? Bienvenida a Purito Perú. Agradecida a Dios y bueno, Purito Perú. Igualito Igualito que yo. Estamos contentos, agradecidos con toda nuestra gente linda por el respaldo allá de nuestros hermanos, nuestros paisanos, pues extrañan nuestra música, nuestras costumbres y pues cuando llegamos nos reciben con mucho calor y el calor que hace allá, pues más todavía. Oye, estamos allá en verano, ¿no? Y está bien caliente la cosa. Empezó cuando llegué nomás todavía estaba a 30 y tantos, Ya. pero luego empezó a 42 grados, imagínate. Se enteraron que llegó la reina del sentimiento con su guayla, su tunantada, su guayno, entonces se calentó todo. ¿Qué tal las presentaciones? ¿Qué tal los conciertos por Muy allá? bien, gracias a Diosito. Tanto así que muchos regalos de la gente. Ya, pues, calor, suéltate algo, de pues, verdad. chata, aunque No, sea, pero no. es allí en la casita Ya musical. pues, acabamos la mañana, casita pues, entonces. Claro, todos los recuerdos que hemos traído y todo va a ser el domingo 2 en la casita Antes musical. de llegar el 2, ¿en qué ciudades has estado allá? Hemos estado en Firenze, hemos estado en Génova, hemos estado, bueno, en Milano de hecho, de ida y de vuelta, ¿no? Pero en 5 lugares hemos estado. Me ha pasado la voz un pajarito por allá que en Milano, en el Duomo, creo tuviste un pequeño incidente, ¿puede ser cierto? Bueno, casi no vuelve la voz de los pobres. Me di un resbalón, te cuento. Bueno, pues allí están tramitando mis representantes ciertas cosas y que ya muy pronto se van a enterar, se va a conocer. Y bueno, pues teníamos que ir al consulado, teníamos que ver algunas cosas y de repente ellos estaban caminando, yo emocionada, pues como toda huancaína, mirándole los edificios ahí, feliz, y cuando me resbalé y me caí. Wow. Y fue muy fuerte porque me tuvieron que llevar de emergencia. Me hice un raspón en el brazo, en todas las piernas, pero gracias a Dios, no con fue calmantes. Ha ido solucionando. Sí, calmantes. Incluso, mira cómo son de ordenados y todos. El dueño del edificio salió y se hizo cargo de todos los gastos y todo. Y incluso me sacaban placas más de lo necesario, creo yo, pero ya estaba todo bien, ¿no? Y peor se enteró que era pública, peor. Peor de las cosas. Tú vienes de Italia con escala en Francia y de allá a Perú. Así es. ¿Alguna palabrita en francés? Bueno, primero, buonasera, ¿no? Buenas noches a todos. Je t'aime. Je t'aime. Así, excuse me. No, excuse me en inglés. Tú hablas todos los idiomas, pues. No, pues. ¿Y Mata Munanki? Ari. ¿Dónde? Aniversario. En Carapongo. ¿Cuándo hecho? 2 de julio. ¿Cuándo? ¿Juliacha? Ya, ahora sí, en serio. ¿Cuándo estamos celebrando, Yanita? Son más de... domingo 2, pues platanazo. Ya, mi querida aceituna. Oye, ya, tienes un súper espectáculo en la cajita musical el 2, con una antesala el primero en los portales de Guayabamba, ¿no? Bueno, Santa Ideta de fiesta hay que hacer con víspera, pues la víspera es en el Guayabamba, ahí nos vamos a encontrar con todos los chicos, las chicas y varios artistas que pues, queremos abrazarnos también. Ahí la única que faltaba era nuestra Doris, ¿no? Sí, para recordar todo, pero vamos a estar todos en homenaje, pues que gracias a Diosito un año más de vida, vamos a bailar con todos. Venimos a Carapongo el domingo 2. A Carapongo porque van a matar un toro, van a matar nuestros corderos, nuestros chanchitos, nuestro patito, porque estamos de fiesta. Mamá Usta ha dicho, vas a comer con tu gente, entonces vamos a estar ahí con toda nuestra gente. Espero que lleves a mamá María. De toda manguera, ya mamá ya está preparando los Juanes para caer y a ver si hace su agosto, dice. Claro que sí. Así que tenemos para ese día lo que le gusta a tu gente huanca. Orquesta, banda, la super sonora de Jauja, así es, de Acoya, Jauja, para bailar, como ¿te nos acuerdas gusta? las épocas en el Jatuhuasi, Huancahuasi, pues, no? Imagínate, pues, para 10,000 personas, todavía no nació una chiliposa que iguale. Ay, de la chiliposa hablamos otro momento, estamos en tu aniversario. ¿Qué orquesta tenemos? Tenemos Huracán, qué bacán, los santiaguitos, el bacán, mano a mano con los amantes. Dime. En Huracán, ¿qué canción en Santiaguito cantarías, por porque ejemplo? yo te quiero, linda paisanita, te adoro mi vida, mi corazón. Y una tunantadita que sea algo no, negrito. La tunantada es con amantes de Huancayo. Se viene por primera vez. De la laguna, con tu plumaje muy elegante. Ay, ya aprendiste, basura. ¿Quién más tenemos ya? Tenemos, bueno, las bandas que viene El Lobo para hacerme bailar. A veces no tengo tiempo, Lalito, tú sabes, el trabajo estresante y todo, pero pues he querido también darme un poquito para ver si puedo bailar con mi gente linda, con El Lobo.
la mejor voz de la cumbia amazónica llega a la casita musical de Tarapongo con nuestro lobo. Pero si yo quiero requinto, ¿con quién bailaría? Viene desde Huaraz, Ancash está viniendo Clarisa. esta chiquita niña Clarisa para hacer bailar por primera vez en la carretera central y está emocionada, ella quiere conocer un huancaíno, me ha dicho, así Uy, que Dios mío. ¿qué pasará el Tenga domingo cuidado, 2? porque si le toca uno que baila guayla, le va a hacer zapatear toda la noche y todo el día, ¿no? No, pero zapatea bien la Como tú chivola. comprenderás. Así es. Ya. Entonces tenemos ya prácticamente tu Sósimo espectáculo. Sacramento viene con El rey de la jarana, con también, el príncipe. qué lindo, con su príncipe. Ahí Bueno, está. está cantando lindo este chico Marcos, de verdad. Una Ya. promesa para el canto Y, folclórico. oye, de repente van una cantadita Claro, juntos, con ¿no? cada uno. Yo voy a aprovechar al máximo el domingo, cada minuto, cada segundo que crees. Que te cante en vez de Sarita, que te diga Aidecita, pues. Claro. Sarita, tararara. Ajá, que me Claro. diga Aidecita. Ahí estamos. Entonces ya lo saben, amigos, este primero Las de... instituciones, te estás ¿Quién olvidando, más? Eduardo. Van A a ver. estar los semilleros en la Tunantada, va a estar también los chapis de Chupaca, Ya. que llegan esta estampa muy bonita. Oye, eso me falta, Van a no estar, tengo sí. vestuario de Chapis, puedo ir ese día. Claro que sí. Puede Así ser que algo. todas las instituciones, el público maravilloso, mis gorditas lindas, mis negritos preciosos, ¿Desde los qué hora? espero con todo amor. Desde las 8 de la mañana a tomar su chupe verde, su cabeza, su caldo de cabeza, su patasca, el toro que vamos a matar para ustedes. Y bueno, pues la pachamanca, los chicharrones, los costillares, el arroz con pato y mucho más, el calientito que voy Qué a preparar. rico. Ya lo sabes, amigo, 1 de julio en los portales de Guayabamba y el domingo 2 En la la casita musical de Carapongo. No te Donde olvides, Todo te pongo. Aide está preparando va a matar un toro para ti, pero ella se va a quedar con los cachos. No se olviden. Y es hora también.